let's pray and then let's look into the book of James, where we're going to be going to today. Pero bueno, vamos a orar para comenzar con el libro de Santiago. Father, thank you so much for how you care for us and love us and speak to us through your word. Padre, te damos tantas gracias por la forma que tú nos cuidas y nos enseñas y nos instruyes por medio de tu palabra. Father, pray that you would just speak to our hearts as we look into your word in the book of James today. Y Padre, te pido que nos hables a nuestros corazones mientras estemos estudiando el libro de Santiago el día de hoy. Father, I ask that you would fill us with your spirit so we might hear what it is you have to say. Padre, te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo para que nos llenes y nos demuestres qué es lo que tú nos quieres enseñar. And so you may give us what we need in order to put into practice the things we're hearing today. Y para que tú nos des lo que necesitemos para poner en práctica lo que tú quieres que nosotros pongamos en práctica el día de hoy. And we'll give you all the praise and all the glory. Y te damos toda la gloria y toda la honra. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. I'm going to ask you to open up your Bibles, please, to the book of James, chapter 2. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias al libro de Santiago, capítulo 2. We're going to be in verses 14 to 26 here Y vamos a today. estar en versículos 14 a 26. There you go. If you're new here it's your first time here at Calvary Chapel La Paz, I want to say welcome here. Glad you're here. Y si es tu primera vez aquí en Calvary Chapel La Paz, simplemente les quiero dar la bienvenida. Please just remember to go out to the welcoming table on your way out. We've got a gift for you there. We just want to say thank you for coming. Y de nuevo tenemos nuestra mesa de bienvenida afuera, así que de salida, si pueden pasar por ahí, les queremos dar un pequeño regalo para demostrar que estamos agradecidos que nos hayan acompañado el día de hoy. Good. James chapter 2 verses 14 says this. Así que Santiago capítulo 2 versículo 14 dice esto. What does it profit, my brethren, if someone says he has faith but does not have works? Can faith save him? Can that faith save him? Y dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? That's a good question, isn't it? Y esta es una buena pregunta, ¿cierto? What do you think? ¿Qué es lo que ustedes piensan? If someone says he has faith but there's no works, can that faith save him? Si alguien dice que tiene fe, mas no tiene obras para demostrarlo, ¿acaso esa fe lo puede salvar? In the Greek, the original Greek, it is said that you should put that faith or that type of faith save him, because the way the word is structured, it's pointing back to what he just talked about. Y la forma en la que está estructurada en el idioma original, en el griego, debemos de poner la palabra ese tipo de fe. ¿Ese tipo de fe te salvará? And so what do you think? A type of faith that has no evidence attached to it, can that type of faith save the person? Así que ustedes qué piensan, un tipo de fe que no tiene ninguna evidencia con él, ese tipo de fe puede salvar a alguien. I was at the Bible College here in Ensenada just a few weeks ago, and I was teaching this class. Hace un par de semanas estaba en el Instituto Bíblico y estaba enseñando esta clase. And I asked them this question. Y les hice esta pregunta. And they're all thinking and they're talking to each other. Y todos están pensando y están hablando los unos con los I otros. said, okay, raise up your hand if you think that kind of faith can save them. Y luego dije, bueno, levanten la mano todos los que crean que ese tipo de fe salva. And a few of them put their hands up. Y algunos de ellos levantaron la mano. So what are those of you that think he can't save him, put your hands Y up. luego dije, los que creen que ese tipo de fe no puede salvar, levanten las And a manos. few of those guys put their hands up. Y luego algunos de los otros levantaron las manos. And I said, and those guys that don't know, put your hands up. Y luego dije, y los que no sepan, o si no sepan, entonces levanten la mano. And the majority of them put their hands up at Y that la point. mayoría de ellos levantaron la mano. Even some of the ones that had put their hand up before put their hand up afterwards. Unos que habían levantado la mano antes también levantaron la mano. You know, and they started thinking about it and talking about it, and they're saying, okay, but what about the thief on the cross? Y luego empezaron a hablar y preguntar y dijeron, pues qué tal el ladrón que estaba en la cruz. Man, he was there, he was hanging on the cross, and he had no time to do any works. He just asked Jesus to remember him when he comes into his kingdom. Diciendo, pues él estaba colgado, él no había hecho nada, no pudo hacer obras, simplemente le preguntó a Jesús, o más bien confió en Jesús y Jesús le dijo que iba a entrar al reino con él. And so they asked that question. They said, what about the guy that's at the side of the road, gets in a car accident, he's dying, and at the last minute he calls out to Jesus? Y luego surge esta pregunta, ¿qué tal un hombre que está manejando y choca y luego tiene unos cuantos minutos de vivir y no puede demostrar obras, no puede hacer estas obras? Well, ¿Él va a ser salvo? That probably doesn't happen as often as we think. Y la verdad es que eso quizás no sucede tan seguido como nosotros lo pensemos. It's not that often I believe that somebody really does that at the last second when they're on their deathbed, that they really cry out to Jesus. Because many people, most people in the world, don't even know that they can cry out to Jesus for that, or that they need to. La verdad es que no creo que muchos hagan esto en clamar a Jesús justo antes de morir, porque la verdad es que muchos no saben que pueden clamarle a Jesús para que los salve. But think about it this way. Pero piensen de esto de esta forma. That man that was on the cross beside Jesus, El hombre que estaba en la cruz al lado de Jesús, when he
was crying out to Jesus, declaring him basically as the Messiah, Cuando él estaba clamando a Jesús, básicamente declarando que él era el Mesías, what he has to do to say that is that I believe in you more than I believe in everything else I've done as a Jew all my life. lo que él realmente está diciendo es, Jesús, yo creo en ti más que en cualquier otra cosa que he hecho en mi vida judía. And so there he is on his deathbed or his death cross. Así que está ahí a punto de morir en la cruz. And most of them are hoping, man, I hope everything I've done, I hope my bar mitzvah was enough, I hope my circumcision was enough, I hope the things I tried to do was enough. Y la mayoría están diciendo esto, espero que mi bar mitzvah fue suficiente, que la circuncisión, que mis obras fueron suficientes. And here he is saying, man, I don't care about any of that stuff, none of that works. I want that guy right there. I want him to remember me when he comes into his kingdom. Y aquí está el ladrón diciendo, no me importa de lo que haya hecho, yo quiero que este hombre se acuerde de mí cuando él esté en su reino And eterno. he was about to meet God in the next few moments. Y él en esos momentos iba a conocer a Dios. And so that cry out to Jesus was no small thing. Y así que ese clamor a Jesús no era algo pequeño. He was repenting of his sins, repenting of his religion, repenting of everything, and placing all his faith and trust in Jesus right there. Con eso se estaba arrepintiendo de sus pecados, de su religión, de todo y poniendo su fe en Jesús. So it would seem to me that that is a bit of evidence of a real faith in the heart of that thief. Así que para mí esto parece ser evidencia de una fe genuina, una fe verdadera de parte del hombre, del ladrón en la cruz. What James is asking us here is about those people who are living their lives as normal Christians, Y lo que Santiago está diciendo aquí es que se está refiriendo a los cristianos que están viviendo sus vidas cotidianas, or at least people who are in church, o por lo menos personas que están en la iglesia and they say that they have faith. They say that they believe in Jesus. They say that they're followers of him. y dicen que tienen fe, dicen que son seguidores de Jesús y que creen en Él, But there's very little evidence to back up their faith claim. pero hay muy poca evidencia para respaldar esto. So can a person say that they have faith if there's no evidence of that faith in their lives? Y así que la pregunta es, ¿acaso alguien puede decir que tiene fe si no hay evidencia en sus vidas? Can a simple declaration of faith save a person? ¿Una simple declaración de fe puede salvar a alguien? This is important. This is something we need to Y understand. esto es algo muy importante, es algo que debemos de entender. Because in the church, in the Christian church today, we've often miscommunicated the gospel. Porque muchas veces en la iglesia moderna no hemos comunicado el evangelio de la forma correcta. There are many people in church that have faith in a prayer or in a declaration they've made more than they have faith in the Jesus whom they declared. Porque hay muchas personas que tienen su fe en una oración que han dicho o simplemente en la declaración diciendo que tienen fe y no en Jesús mismo. And so someone would ask them, are you a believer? Are you a Christian? Así que si alguien les pregunta, ellos si son cristianos, si creen en Jesús, They may just say, yeah, I think so, because when I was so-and-so, I was 4 years old, I prayed a prayer to receive Jesus as my Lord and Savior. y muchos responden y dicen, pues yo sí soy cristiano porque cuando tenía 4 o 5 años hice una oración y ahora sí soy cristiano. And so sometimes people are putting more faith and trust in their declaration than they are in the Jesus who died to save them. Así que hay muchas personas que están poniendo su fe en la oración o en las declaraciones que hicieron en cuanto a Jesús y no tanto en Jesús mismo. Now, I'm not negating that declaration of faith could be real. It could very much be real. Pero no estoy negando el hecho de que esa declaración de fe puede ser verdad, puede ser sincera, But the reality is that Jesus is about transformation of people's lives. pero la realidad es que Jesús obra en la transformación de las vidas de las personas. So there's going to be evidence in the lives of people that really are in a personal relationship with Jesus Así Christ. que debe de haber una transformación real, genuina, en la vida de alguien que realmente está siguiendo y cree en Jesús. Let's take a look at a verse here in Romans chapter 10, verses 9 and 10. Vayan conmigo a Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. It says this, if you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is by believing in your heart that you are made right with God, and it is by openly declaring your faith that you are saved. Y dice, Romanos 10, 9 a 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Okay, so the key here is believing in your heart and declaring with your mouth. Así que la clave aquí es creer en tu corazón y confesarlo con tu boca. Those two things are very important. Estas dos cosas son muy importantes. The belief, the trust, the faith has to be something that comes from the depth
of your soul, the depth of who you are. El creer, la fe, la confianza debe ser algo que viene desde lo más profundo de tu alma, de tu corazón. Some people in the church have believed in their head that Jesus is Lord. Muchas personas en la iglesia han creído con sus mentes, en sus cabezas, que Jesús es el Señor. Somebody's told them, somebody's taught them all the truths about Jesus. Porque alguien les ha dicho, les ha enseñado todas las verdades en cuanto a la verdad de Jesús. And they've never heard any evidence to the contrary that would prove that wrong. Y jamás han escuchado evidencia que compruebe esto que sea contrario o equivocado. And so they say, okay, yeah, I believe that. Así que dicen, bueno, pues está bien, yo creo esto, And here I'm telling you it right now. porque te lo estoy diciendo ahorita. And so I should be okay. Así que pues debo de estar bien, And the ¿no? reality is that the issue is a heart issue more than it is a head issue. Pero la realidad es que este es un asunto del corazón mucho más de lo que es de la cabeza. When you put your heart into something, it changes everything. Porque cuando pones tu corazón en algo, esto cambia todo. Some 27 years ago, I met a young lady that changed my life. Hace unos 27 años conocí a una jovencita que me cambió la vida. Man, and I was convinced in my heart that I wanted to spend the rest of my life with her. Y mi corazón estaba convencido que yo quería pasar el resto de mi vida con ella. And so I did everything that I possibly could to spend time with her, to talk with her, to be with her. Así que hice todo lo que fuera posible para poder hablar con ella, pasar tiempo con ella, conocerla. I started putting money down on a ring so I could buy it and ask her to marry me. Empecé a guardar dinero para poder comprar un anillo y luego pedirle que se case conmigo. I gave up stuff. I mean, I was all in with her Renuncié a muchas cosas, pero estaba completamente entregado a ella. because my heart was involved in the situation. Porque mi corazón estaba involucrado en esta So it situación. affected everything else around me, changed everything. Así que afectó todo lo que estaba a mi alrededor. Todo me cambió. And when our heart is involved in the situation, in our relationship with Jesus, Y cuando nuestro corazón está también en este asunto, en esta relación con Jesús, it's going to change everything. va a cambiar todo. It's going to change everything. There's going to be evidence in our lives. Va a haber evidencia en nuestras vidas. Now, if I'd have told her that, you know what, I love you and I want to spend the rest of my life with you, Pero si yo le hubiera dicho, yo te amo y quiero pasar el resto de mi vida contigo, but I never spent any time with her, pero nunca paso tiempo con ella, we never went out together. nunca salimos. Whenever she called to say, hey, can we go out and do this? I'd say, nah, I'm busy right now. Cada vez que me marcaba y decía si podíamos salir, yo le decía, pues no, estoy ocupado ahorita. When she asked me to help her learn how to drive, Cuando me pidió ayuda para ayudarle cómo manejar, if I'd have said, no, I can't, I'm too scared, si le hubiera dicho, no, no puedo, tengo demasiado miedo para hacer eso. I did actually say that, but that's De beside the hecho, point. sí lo dije, pero ese no es el punto. But I did all the other stuff. I wanted to be with her. Pero sí hice lo demás, quería estar con ella. But if the evidence that I was showing in my life was different than the words I was saying, Pero si la evidencia que estaba demostrando en mi vida era diferente a lo que estaba diciendo con mis palabras, she would have believed the evidence more than my words. No? ella le hubiera hecho caso a la evidencia y no a mis And palabras. that's what's happening in the book of James right here. Esto es lo que está sucediendo en el libro de Santiago. There were people that were in church on a regular basis. Habían personas que iban a la iglesia regularmente. There were people in the churches that James is writing to who were in leadership in the churches. Y habían personas en el libro de Santiago que vemos que estaban en posiciones de liderazgo. And yet there was something wrong with their lives. Y aún así había algo mal con sus vidas, algo estaba mal. Now, I'm not saying it's just because they weren't perfect, because none of us are perfect. There's something wrong with everybody's life. Y no estoy diciendo esto porque no eran perfectos, porque no hay nadie que es perfecto. Todos tienen algo mal en su vida. But there was something directly different about what they were saying than what they were living. Pero había algo muy específico en cuanto a lo que decían y lo que estaban viviendo. And so James is asking the people, I want you first to test your own hearts. Y Santiago está diciendo aquí, quiero que primeramente pongan a prueba sus propios corazones. And then the next thing he's telling them is, I want you to test the actions of the people who want to lead you. Y lo siguiente que está diciendo es, pongan a prueba las acciones de las personas que los están dirigiendo y guiando. Because that's kind of the context of what's happening in the book of James. Porque este es el contexto de lo que está sucediendo en el libro de Santiago. Many of the leaders in the book of James were not actually followers of Jesus Christ. Porque muchos de los líderes en el libro de Santiago realmente no eran seguidores de Jesucristo. Or if they were very immature ones and there wasn't much evidence of faith in them. Y si lo eran, entonces eran muy inmaduros y no había mucha fe dentro de ellos. So here he goes to give us an illustration of what he's talking about here in James chapter 2 verses 15 and 16. Así que vemos aquí en Santiago capítulo 2 versículos 15 y 16 que nos da una ilustración. It says, if a brother or sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to them,
Depart in peace, be warm and filled, but you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? Diciendo, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? And so James is using an illustration to help them understand. Así que Santiago está usando una ilustración para ayudarles a entender. This isn't particularly a teaching on how we're to treat the poor. That's not what it's about. Esto no es una enseñanza en cuanto a cómo cuidar a los pobres, no se trata de esto. But it's talking about something that everybody would know and everybody would understand. Pero se está tratando de algo que todos conocen y van a entender. What if you were in need? ¿Qué tal si alguien estuviera en What if you didn't have clothes? What if you didn't have food? ¿Qué tal si no tuvieras ropa ni comida? And the religious leaders came to you and they said, man, I am really sorry that you don't have clothes and you don't have food. Y los líderes religiosos llegan y dicen, realmente lo sentimos que no tienen comida ni ropa. And you know that in the bodega over there, there's a whole bunch of food and there's lots of clothes hanging up. Y tú sabes que en la bodega tienen mucha ropa y mucha comida. And you say, man, I'm going to pray for you that God would provide your food and God would provide your clothes. Y luego los líderes continúan diciendo, voy a orar que Dios te provea la comida y la ropa que necesites. God bless and have a good day. Que Dios les bendiga y tengan buen día. What good is that? ¿De qué sirve esto? ¿De qué aprovecha esto? What good is your blessing? ¿De qué sirve tu bendición? What good is the prayer ¿De qué te sirve esa oración? if you have the ability in that moment to fulfill that need? Si tienes la habilidad de saciar esa necesidad en ese momento. What good is it to tell them, may God bless you, when you could actually do something about it at that moment? ¿De qué te aprovecha decir que Dios te bendiga si tú puedes hacer algo en ese momento preciso? So that's what James is talking about here. He's giving them an illustration. Así que de esto está hablando Santiago, les está dando una ilustración. And every one of us, I can see by the smiles on most of your faces that, yeah, that's ridiculous. Y con la sonrisa que estoy viendo en sus caras, puedo ver que la mayoría están diciendo, eso es ridículo. Somebody comes in and they're in need and you can do something about it, then do something about it. Si alguien está en necesidad y tú sabes que puedes hacer algo, pues haz algo. It doesn't make any difference. It doesn't profit anybody if we just give them a blessing and send them on their way. Porque no sirve de nada si tú simplemente le das una bendición y no provees lo que necesitan y los envías y And then se vayan. verse 17 says this. Y versículo 17 dice Because esto. thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Okay, here's something we need to understand. Y eso es algo que tenemos que entender. James is not having a contrast between faith and works, saying that they're equally viable options for a walk with Jesus. Santiago no está haciendo un contraste aquí en cuanto a la fe y las obras, diciendo cualquiera de estos dos es una opción viable. That's not what he's saying. Esto no es lo que está He's diciendo, making a comparison between two different types of faith. porque está haciendo una comparación en cuanto a dos tipos de fe. One faith where that person is all the way in. Una fe en la cual alguien está entrado completamente. And the other faith where it's just a matter of words. Y la otra fe que solamente se trata de puras palabras vacías. And he's saying that if you're all in, there's going to be evidence in your life that you're all in. Y está diciendo, si estás entregado completamente, va a haber evidencia en tu vida que estás entregado. Genuine faith in Jesus Christ changes a person from the inside out. Porque la fe genuina en Jesucristo cambia a la persona desde el interior. It produces action, it produces deeds, it produces work. Produce acciones, produce obras y demostraciones I físicas. remember when I first came to know Jesus Christ, Recuerdo cuando yo primera vez llegué a conocer a Jesucristo. man, before that I was all about myself. I didn't particularly care much about other people. Antes de eso, todo se trataba de mí. Realmente no me importaban los demás. And I had an encounter with Jesus that changed my life. Y tuve un encuentro con Jesús que realmente me cambió mi vida. And so a few months later, when church was starting back up again in September, which is how it works in Canada, they kind of take a break in the summertime of a lot of activities. Y unas semanas después, en septiembre, porque así funciona en Canadá, durante el verano toman un descanso porque hay muchas actividades. And so we were starting up regular services again. Así que estábamos iniciando con los servicios regulares de nuevo. And they had a bus that went around town to pick up kids to take them to Sunday school. Y tenían un autobús que pasaba ahí por la colonia para llevar a los niños a la escuela dominical. The pastor said to me, one of the pastors said to me, hey, do you want to come on the bus and get up really early on Sunday mornings? Take these rabble-rousing kids who don't have any parents with them and take care of them all day long and then take them back and not get back to home until 1 o'clock in the afternoon? Y luego lo que me pidió mi pastor era, ¿estás dispuesto a levantarte muy temprano los domingos y ir por estos niños escandalosos que no tienen padres y cuidar de ellos y luego llevarlos a sus casas de nuevo y regresar a tu casa en la tarde? ¿Estás dispuesto a hacer esto? And I'm like, serious? I can do that? Y yo dije, ¿en serio puedo hacer esto?
That's incredible. I thought I'd have to like go to Bible school before I could do something like that. Y yo That's dije, eso es incredible. increíble. Pensé que tenía que ir a un instituto bíblico para hacer algo así, pero esto es increíble. I said, absolutely, yeah, let's go, let's do that. Let's get up at 6:30, let's go get these guys, let's hang out with them all day. Y dije, claro que sí, nos vamos a levantar a las 6:30 de la mañana, me voy a preparar y me voy a pues juntar y voy a poder pasar tiempo con ellos todo el día. Now these little kids weren't angels, let me tell you that. Y déjales digo, estos niños no eran ángeles. And so there was testing of your faith after a little while of being with them. Porque realmente tu fe iba a ser probada si pasaras un tiempo I con remember ellos. there was one little boy, Porque había un niño, Christopher. se llamaba Christopher. And Christopher loved to sit on my lap and be with me. Y a Christopher le encantaba sentarse sobre mí y simplemente pasar tiempo conmigo. And so as soon as he would get on the bus, he'd hop on my lap and he'd stay there with me the whole Y time. así que en cuanto se subía al autobús, se sentaba en mis piernas y se quedaba ahí todo el And tiempo. I understood that it was because he didn't have a really good father figure at home and he needed someone to love him. Y yo entendía, es porque no tenía una figura paterna en su vida y realmente solo ocupaba que alguien la amara. But at the moment when he was sitting on my lap, having not showered or bathed for probably a good several weeks, Pero la realidad es que aunque él estaba sentado sobre mis piernas y no se había bañado por lo que parece ser unas cuantas semanas, and he would take little coins, the coins that his parents gave him to give to church, the offering, y tomaba pequeñas monedas que sus padres le daban para darle en la ofrenda a la iglesia, and he'd take them and stick them in my eye, y él iba y me los metía al ojo and he said, "What does this look like?" y decía, ¿qué ves ahora? All I see is stars right now. It doesn't look like Y anything. yo decía, lo único que veo son estrellitas porque me picaste el ojo. But you know, there was something inside of me that changed when I came to know Jesus. Pero algo sucedió dentro de mí que cambió cuando llegué a conocer a I could Jesucristo. love that little Christopher. Y yo podía amar a este pequeño I could Christopher. spend time with him on my Sunday, pretty much the longest day I had off. Yo podía pasar todo el día con él los domingos, que era el día pues que yo tenía libre. Because faith, real faith, when our heart's in it with Jesus, Porque la fe genuina, cuando nuestro corazón está completamente entregado a Jesús, changes everything. cambia todo. Changes everything and makes us want to love him and love people like we love ourselves. Cambia todo, nos hace querer amar a los demás como Él nos ama a nosotros. So this is what James is talking about here. Así que de esto está hablando Santiago aquí, Faith without works is dead. diciendo que la fe sin obras es una fe muerta. Because when you understand what Jesus Christ did for you, Porque cuando tú entiendes qué es lo que Jesús ha hecho por ti, man, you're ready to do anything with him and for him and by him. entonces estás listo para hacer cualquier cosa para Él, con Él y por medio de Él. And so what are some evidences of transformation that we can have? Y ahora la pregunta es, entonces, ¿cuáles son algunas evidencias que puede demostrar que estamos siendo o hemos sido cambiados? One of the evidences we're going to see is godliness or an increased power over sin in our lives. It's not going to have the same control over us that it used to have. Una evidencia va a ser la piedad, el tener el poder para sobrepasar o pasar sobre pecado en nuestras vidas, porque el pecado ya no va a tener tanto control sobre nosotros. Another one of the evidence is going to be love. Y otra evidencia es el amor. We're going to have love for God and love for people. Vamos a tener amor para con Dios y para con las personas. We don't love because we have to love. We don't love because God's telling us, hey, you got to love them. Nosotros no amamos porque tenemos que amar a las personas o porque Dios está diciendo, oye, tienes que amar a estas personas. No, that transformation happening in our life brings about a love that we didn't even know we had. No, esta transformación que hay en nuestras vidas saca un amor que jamás sabíamos que teníamos. And that's going to result in us serving one another, loving one another, caring for one another. Y esto va a resultar en que nosotros cuidemos y amemos los unos a otras personas. And our life is going to be about serving God and His kingdom and not us and our kingdom. Y nuestra vida se va a ver en que estamos sirviendo y avanzando el reino de Dios y no sirviéndonos a nosotros mismos ni en nuestro reino. So this is what James is asking his hearers, people that are reading this book. Así que eso es lo que Santiago le está pidiendo a los que están escuchando y a los que están leyendo este libro. Have you seen these evidences in your life? ¿Han visto este tipo de evidencia en sus vidas? Are you seeing that you have a faith that works? ¿Están viendo si tienen una fe que realmente funciona, que obra? Have you really given everything you've got to Jesus as the King of Kings and Lord of Lords? ¿Realmente le han entregado todo a Jesús como Señor de señores y Dios y Rey de reyes? And it's the same question we should be asking ourselves here today as well. Y esta es la misma pregunta que nos deberíamos de preguntar a nosotros mismos hoy. Let's move on to verses 8 and 9 and see what it says. Continuemos a versículos 18 y 19 para ver qué es lo que dice. He continues saying, but someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without your works and I'll show you my faith by my works. You believe there's one God? You do well. Even the demons believe and tremble. 2:18 y 19 dicen, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras.
Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. There is a danger involved in walking with Jesus for a time. Hay un peligro estar caminando con Jesús por cierto tiempo. Sometimes we make right belief so important and we lose our focus that should partially be on right action. Muchas veces perdemos el enfoque en simplemente creer de una forma correcta y perdemos el enfoque de tomar las acciones y obrar de una forma correcta. And so oftentimes what happens is in the church is that we have orthodoxy or right belief without life change or life Y transformation. así que lo que muchas veces tenemos en la iglesia es la ortodoxia o las creencias correctas sin realmente tener un cambio correcto. And just knowing the right information doesn't necessarily mean that your life is going to change. Porque solo porque tienes la creencia correcta no significa que tu vida va a cambiar de la forma And there's correcta. evidence of that in the church today. Y hay evidencia de esto en la iglesia hoy en día. People who believe properly but act improperly. Las personas que creen apropiadamente pero se comportan de una forma que no está And so apropiada. real true faith in Jesus, following Jesus, is going to result in a change in our lives. Así que la fe verdadera en Jesús va a resultar en un cambio genuino en nuestras vidas. And so verbal affirmation or knowing the right information is not enough. Así que la afirmación verbal y el conocimiento correcto no es suficiente. The demons know a lot about God and about Jesus and what he's done. Los demonios conocen mucho acerca de Dios y saben qué es lo que Él ha hecho. And they can verbally affirm some of the same things that we do. Y verbalmente pueden afirmar muchas de las cosas que nosotros podemos afirmar. They believe that God is one. Creen que Dios es uno. They believe that he is who he says he is. Creen que Él es quien dice quién es. But they believe it and shudder in absolute fear of having to live under the condemnation of his wrath. Pero lo reconocen y lo creen y tiemblan por ese temor sabiendo que un día van a vivir bajo su ira. The churches are filled with people that believe based on a verbal affirmation. Así que hay muchas iglesias que están llenas de personas que creen y afirman verbalmente todo esto. But they neither shudder as a result of it, nor have a saving faith that changes their lives. Pero ni tiemblan por resultado de esto, ni tienen una fe genuina que cambia sus vidas. It ought to bring about one of those two things. Debe de traer uno de estos dos. To understand that Jesus is God, El entender que Jesús es Dios, and what he has done for us in dying on the cross for our sins, sabiendo lo que Él hizo, y esto es morir en la cruz por nuestros pecados. ought to cause us to shudder and think, I'm going to have to give an account to him one day for how I've lived my life. Debe de resultar en un temor dentro de nosotros diciendo, un día voy a tener que rendirle cuentas a Dios por todo lo que he hecho. Or it ought to bring us to a point of incredible peace and love because we understand that that's been applied to us and we're in that relationship with him. O nos debería de llevar a un estado diciendo, gracias Dios por tu gracia y por tu amor, porque entiendo qué es lo que merecía, pero por tu gracia ahora no tengo que pasar por tu ira. Biblical faith is always going to result in a transforming life as we walk with Jesus. La fe bíblica siempre va a resultar en una vida cambiada conforme estemos caminando con Jesús. Let's take a look at verses 20 to 24. Vamos a leer versículos 20 a 24. It says, but do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead? Was not Abraham our father justified by works when he offered Isaac his son on the altar? Do you not see that faith was working together with his works, and by works faith was made perfect? And the scripture was fulfilled, which said, Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. And he was called the friend of God. You see then that when man is justified by works and not by faith alone. Y dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. So when he says, do you want to know, he's asking them, do you want more evidence? Do you want me to prove that what I'm saying is correct? Así que cuando Santiago dice aquí, más quieres saber lo que él está diciendo, ¿quieres más evidencia para saber que esto es correcto? And so James goes back to the Old Testament to try to prove to these Jewish Christians that what he's saying is actually true. Así que lo que hace Santiago aquí es que él regresa al Antiguo Testamento para poder confirmarle y demostrarle a los cristianos judíos que esto era verdad. And so he uses the example of Abraham, which is the patriarch of the Jewish people. Así que usa el Father of the faith. ejemplo de Abraham, el patriarca, el padre de la fe.
And so his works were accompanied, or his faith was accompanied by an all or nothing trust in God. diciendo que sus obras fueron acompañadas con una confianza completa en Dios. Okay, remember the life of Abraham. If you've been in scriptures for very long, you'll know a little bit about the life of Abraham. Ahora recuerden, para los que han estudiado a las Escrituras, van a conocer un poco acerca de su vida. If you haven't, let me explain a little bit. Y what si no lo han hecho, déjales explico un poco qué es lo que está pasando. One of the situations was this, that God promised Abraham that he was going to give him a son. Una de las situaciones fue esta, es que Dios le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo. And through that son, all the nations were going to be blessed, and then his inheritance was going to be given to this one son. Y por medio de este hijo, todas las naciones iban a ser bendecidas y él iba a recibir esta herencia. Este hijo va a recibir una herencia. And Abraham waited a long time for this boy to be born. Y Abraham esperó mucho tiempo para recibir a este And it hijo. got to the point that it was impossible. His wife was too old to have kids. De hecho, llegó al punto que fue imposible poder tener un hijo porque su esposa llegó a una edad que no podía tener And hijos. God did a miracle and allowed them to have a little boy. His name was Isaac. Y Dios hizo un milagro y les permitió tener un hijo y su nombre fue And Isaac. so he was the evidence, the proof of God's promise to Abraham. Así que Isaac fue la evidencia de la promesa cumplida de Dios con And so él. he loved that little boy, Isaac. Así que él amaba a este niño Isaac. And so he had him and he raised him up and he became a young man. Y lo crió y lo levantó y era un hombre jovencito ya. And then one day God says to him, hey, remember that boy that I gave you? Y luego Dios le dice, oye, ¿recuerdas ese hijo que te regalé, que te di? I want you to take him up to a mountain and I want you to sacrifice him. Quiero que tú lo tomes, que subes a un monte y lo sacrifiques. And what did Abraham do? ¿Y qué es lo que hizo Abraham? He said, yes, sir, Y dijo, sí, Señor, I'll do that. lo haré. And the New Testament tells us that he must have believed that there could have been a resurrection from the dead. Y el Nuevo Testamento nos afirma y nos dice que Abraham tuvo que haber creído que lo iba a resucitar de entre los And so muertos. he takes his boy up to the hill. Así que lleva a su hijo al monte. He's getting ready to kill him. Está listo para matarlo. And God stops him at the last second. Y Dios al último momento lo detiene. And he says, don't worry about it. You don't have to do it now. Now I know that you fear me and that you love me and that you obey me. Y Dios dice, no lo hagas porque ahora sé que tú me amas y me temes. And that belief that Abraham had, that trust that he had, Y esa confianza, ese temor que Abraham tenía para con Dios, that God credited to him as righteousness. He said, this is your righteousness. This is your justification. Dios se lo acreditó diciendo, esta es tu justicia, esta es tu justificación, esta fe es. What that means is that he was made right before God because of the faith that he had that was evidenced by his actions. Esto demuestra que él fue justificado por su fe que tenía evidencia de lo que iba a hacer con su hijo. See, Abraham had put all of his faith, all of his trust in Yahweh, the King of Kings and the Lord of Lords. Así que Abraham había puesto toda su fe en Yahvé, el Señor de señores, el Rey de reyes. He didn't have a bunch of spiritual investments all over the place, just trying to diversifying his investments. Él no había invertido en muchas diferentes otras creencias para tener diversión en cuanto a la fe. Yes, I believe in God, but I also believe in the moon God, and I believe in this God, and I believe in that God. It wasn't like that. No estaba diciendo, sí, creo en Dios, pero también creo en el Dios de la luna y en el Dios de esto y en el Dios de otro. No era así. He'd put everything he had in God Él himself, in Yahweh. puso toda su fe en Dios. How do we know that he believed him? ¿Cómo sabemos que creyó en Él? Because of his actions. Por sus obras, por sus It acciones. was obvious, it was evident by what he did. Era obvio, era evidente por lo que Él hizo. So what if he had said, you know what, I believe in God, I believe in him with everything I've got. Así que, ¿qué pasa si hubiera dicho, sí, yo creo en Dios con todo mi ser, con todo lo que yo tengo? And God said to him, I want you to take that boy up to the mountain and kill him. Y Dios le dice, entonces quiero que tomes a tu hijo, que subas al monte y quiero que lo sacrifiques. No, I don't believe in you that much. Y luego responde, bueno, no creo tanto en ti. I love this boy, man. This is my favorite son. Porque pues yo amo a este niño, él es mi hijo favorito. The other one, Ishmael, who had been gone, he'd been out of the house. El otro Ismael ya ni siquiera estaba en la casa. And he said, that wasn't God. I don't think that was God. God doesn't tell me to do things like that. Diciendo, pues no creo que fue Dios, porque Dios no me va a preguntar que haga algo de este tipo. Then the evidence would have pointed towards more of the fact that he had no faith in God than the fact that he did. Evidencia hubiera apuntado que él no tenía fe en Dios. So take a look at verses 24 and 26. Así que veamos los versículos 24 a 26. It says, you see then that a man is justified by works, not by faith only. Likewise, was not Rahab the harlot also justified by works when she received the messengers and sent them out another way? For as the body without the spirit is dead, so is faith without works dead also. 24 a 26 dicen,
Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Okay, this is a place where sometimes people get confused. Y este pasaje aquí es un pasaje en donde muchas personas muchas veces se confunden. Because we take this out of context with the rest of the passage and the rest of the scriptures. Porque lo toman fuera de contexto en cuanto a las escrituras y el resto del pasaje. It's not as though one person can be justified or made right by God by faith and the other one by works. Esto no está diciendo que una persona puede ser justificada por fe y otra por obras. No, what it's saying is that a person is justified or made right by God in front of God by faith, by trusting in God, by trusting in Jesus Christ. No, lo que está diciendo aquí es que alguien solamente es justificado cuando tiene su fe en Jesucristo. And the evidence of that is going to be borne out by their works. Y la evidencia de que esto es genuino es que van a tener y van a hacer obras. Because faith without works is dead. It's not really faith. Porque la fe sin las obras está muerta, realmente no es fe. Same way as life without the spirit, the body with the spirit is dead. De la misma forma que la vida sin el espíritu pues está muerta. So we need to possess ourselves as followers of Jesus Christ, a living faith that makes a difference. Así que nosotros como creyentes debemos de tener una fe que realmente hace una diferencia y tiene fe, obras para respaldar esa fe It genuina. has to be a faith that works. Debe de ser una fe que obra. If our faith is not causing a regeneration in ourselves, and that we're not causing us to become more like Jesus, Si nuestra fe no está causando una regeneración y nos está causando que nos parezcamos más a Jesús, if our faith is not causing us to love our brothers like we love ourselves, si nuestra fe no nos está llevando a amar a nuestros hermanos como nos amamos a nosotros mismos, if our faith is not causing us to live lives that are sold out for Jesus Christ, si nuestra fe no está causando que vivamos una vida completamente entregada a Jesucristo, that no matter what it is that we're doing or where it is that we're going, that we're there as witnesses of Jesus, que no importa qué es lo que estemos haciendo o hacia dónde nos dirijamos, que lo que es importante es dar testimonio de Jesús. if our faith is not evidenced by those things, Si nuestra fe no tiene evidencia de estas cosas, then we need to ask ourselves the question, is our faith really alive or not? entonces debemos de hacernos esta pregunta. ¿Acaso mi fe realmente está viva? Is my faith really alive or not? ¿Acaso mi fe realmente está viva o no? Do I really know Jesus as my Lord and Savior? ¿Acaso realmente conozco a Jesús como mi Señor y Salvador? Because in the scriptures and throughout the generations, Porque en las Escrituras y a través de las generaciones, a walk with Jesus has transformed people's lives. un caminar con Jesús ha transformado y transforma las vidas de las I'm personas. not asking us to ask ourselves, am I perfect at this moment? Because nobody's perfect at this moment. No les estoy diciendo que se pregunten que si son perfectos, porque nadie es perfecto. But we need to ask ourselves is what direction are we walking? Pero debemos de preguntarnos en qué dirección estamos Are caminando. we walking with Jesus? ¿Estamos caminando con Jesús? Are we walking in love? ¿Estamos andando, caminando en amor? Are we walking in a relationship with Him that is evidence that we have a loving relationship with Him? ¿Estamos caminando en Él de tal forma que hay evidencia que tenemos una relación con Él? And so what do we do if we're unsure if our faith is alive? Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para averiguar si nuestra fe está viva o no? Let's take a look at the scriptures here. 1 John 2, verses 3 to 9. Vayan conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 a 9. 1 John 2, 3 to 9 says this. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 a 9 dice esto. And we can be sure that we know Him if we obey His commands. If someone claims, I know God, but doesn't obey God's commands, that person is a liar, is not living in the truth. But those who obey God's word truly show how completely they love Him. This is how we know that we're living in Him. Those who say that they live in God should live their lives as Jesus did. Dear friends, I'm not writing a new commandment to you. Rather, that's an old one that you've had from the very beginning. This old commandment to love one another is the same message you heard before, yet it's also new. Jesus lived the truth of this commandment, and you also are living it. For the darkness is disappearing and the true light is already shining. If anyone claims, I am living in the light, but hates a fellow believer, that person is still living in darkness. Primera de Juan 2, versículos 3 a 9 dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es,
Así es como sabemos que vivimos en Él. A los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. See what the test is here? ¿Ven aquí cuál es la prueba? Obedience. Obediencia. Obedience that demonstrates itself in love. La obediencia que se demuestra en amor. That if we say we're living in the light, but yet hate our brother or hate our fellow Christian, Porque aquí dice, si alguien dice que ama a Dios, pero odia a otro creyente, a otro cristiano, then our faith act, or what we're saying is our faith, really isn't alive at all. entonces la fe que estamos declarando que tenemos realmente no está viva. We need to be obedient to the commands of God, Debemos de ser obedientes a los mandamientos de Dios. which is summed up like this. We need to love God with everything we've got Que se resume así, debemos de amar a Dios con todo lo que somos y lo que tenemos. and love our brother the same way we love ourselves. Y amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, de la misma forma que nos amamos a nosotros mismos. So let's ask ourselves the question. Así que hay que hacernos esta pregunta. Is our life generally characterized by love and service for your brothers in Christ? ¿Nuestra vida está genuinamente caracterizada por el servicio y el amor para con los otros? Do we serve one another? ¿Acaso nos servimos los otros, a otras personas? Many of you here are people that come every week, Muchas personas de las que vienen aquí cada semana and we're glad you're here. y estamos alegres y felices que ustedes vengan. Are you serving your brothers in Christ here in church? Pero mi pregunta es, ¿están sirviendo a sus hermanos aquí en la iglesia? Do we think of others' needs as much as we think of our own? ¿Pensamos en las necesidades de los demás de la misma forma que pensamos en nuestras necesidades? Nah, I'd really like to serve on a Sunday, but I can't because I like to sleep in. ¿O estamos diciendo, la verdad sí me gustaría ayudar los domingos en la mañana, pero prefiero dormir más? I really would like to, but the thing is, I've got this, I can't always be there, and I want to be able to say that I can't at the Dicen, last minute. realmente sí me gusta, pero no puedo porque el último minuto me gusta decir que ya no puedo. The reality is that as a family of God, La realidad es que como una familia de is Dios that we need to be loving each other. debemos estarnos amando los unos a And los we need to be otros. serving one another. Debemos estar sirviendo los unos a los otros. You know, I was looking it up this week, and for us to kind of run the 2 services we do on Sunday, the stuff we do midweek, the stuff we do on Wednesday, Y esta semana pasada estaba investigando cómo se veía todo esto, cuánto tiempo tomaba para hacer 2 servicios y aparte el servicio de miércoles que tenemos y aparte los otros eventos que tenemos durante la semana. and it takes about 200 to 250 man hours Y toma to serve alrededor each other on those de days. 250 horas para servir los unos a los otros. And so the question is, Y así que la pregunta es, how many hours of those are you taking? ¿cuántas horas de estas estás participando tú? How many of those are you serving? ¿En cuántas horas que vimos ahorita estás tú sirviendo? And we can say that I can't do it because of this or that or the other reason. Y quizás podamos decir, es que no puedo participar ni servir por esta razón ni esta razón. And there may be real reasons, and we acknowledge those. Y quizás sean razones pues verdaderas y podemos reconocer eso. But ask your heart if the real reason you don't do it is because maybe a lack of love and a lack of sacrificial love for one another. Pero pregúntale a tu corazón, ¿realmente estás haciendo porque no puedes? ¿O es algo, una condición del corazón diciendo que realmente no tienes ese amor sincero para con los demás? We're a family. Porque somos una familia. We love one another. Nos amamos los unos a los And otros. we'll demonstrate that love for one another by serving one another. Y demostramos este amor cuando nos servimos los unos a los otros. And remember, there's nobody in this church that is full-time, collects a paycheck. We're all Y volunteer. recuerden, no hay ninguna persona en esta iglesia que trabaja aquí de tiempo completo. Todos somos voluntarios. Nadie recibe un cheque. And so we can all participate something. Así que todos podemos participar de alguna forma. We can all give, we can all pray, we can all serve. Todos podemos dar, todos podemos orar, todos podemos servir. And you go, how's your life? Y How's your service? mi pregunta es, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu servicio? How's your love? ¿Cómo está tu amor? How's the evidence in your life? ¿Acaso hay evidencia en tu vida? And if there isn't, Y si no lo hay, then I'm going to ask you to come talk to one of us afterwards, whether it's me or Oliver or Fabian or Nestor. y les voy a pedir que vengan a hablar con uno de nosotros, ya sea con Mike, ya sea con Oliver, ya sea con Néstor, con You Fabián, can talk to one of our wives con una de nuestras esposas and ask us to pray for you that that would become real in your life.
Y pregunten, pídanos que oremos para que esto se haga una realidad en sus vidas. I've said it a bunch of times and I'll say it again. Lo he dicho muchas veces y lo diré de nuevo. Jesus loves us just the way we are. Jesús nos ama tal y como somos, But he loves us too much to leave us just the way we are. pero nos ama demasiado para dejarnos en donde estamos. He wants us to be free. Él quiere que seamos liberados, Free to love him, free to serve him, and free to be light and salt in this world. que seamos libres para amarle, para servirle y para que seamos la sal y la luz en este mundo. And he's given us the Spirit of God inside of us Y Él nos ha dado el Espíritu de Dios que more dentro de nosotros to give us freedom over sin and selfishness para darnos victoria sobre el egoísmo y el pecado, so that we can serve him and love him with everything we've got. para que lo podamos servir con todo lo que somos. I'm not asking you to serve or to do stuff out of guilt. If you feel guilty for this, I'm sorry, that wasn't my intention. Y no estoy pidiendo que sirvan y participen por esta Culpable, sí. Siento. sentirte culpable, y si se sienten culpable no es mi intención. What I'm trying to do is have us understand that love of Jesus that's in us should be bubbling over. Lo que estoy diciendo es que ese amor de Cristo que debemos de tener dentro de nosotros debe de estar saliendo. And if it's not, let's ask Jesus why. Y si no está pasando, entonces hay que preguntarle a Jesús por qué. Maybe you're here today and you don't know what I'm talking about. You're having a tough time understanding what I'm saying. Y quizás están aquí hoy y están teniendo esta dificultad de entender qué es lo que estoy diciendo. Maybe you didn't really understand what salvation was about. Quizás no entendían de qué se trataba realmente la salvación. And you didn't know that there is this thing that you need to do, that you need to repent of your sins and place your faith in Y Christ. no sabían que debían de arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Jesucristo. And so we're going to give you the opportunity to do that today, as we do every Sunday and every Wednesday. Así que como cada domingo y miércoles les vamos a dar la oportunidad de que hagan esto hoy. So the problem is between us and God is that there's this sin problem. Porque el problema entre nosotros y Dios es que está el pecado. It separates us from God. Y el pecado nos separa de Dios. And we're born like that. That's our natural selves. Y este es nuestro estado natural. Así nacemos. But Jesus loved us so much Pero Jesús nos amó de tal forma, that he came and died on the cross to pay the price for our sins. tanto que Él vino y murió en la cruz para pagar por nuestros Because the pecados. scriptures say that the payment for sins is death. Porque las escrituras dicen que la paga del pecado es la muerte. So we all have to die for our own sins, Así que todos debemos de morir por nuestros pecados. unless somebody else will die for us. A menos que alguien venga y muera por nosotros. And Jesus, the Son of God, did that for us on the cross. Y Jesús, quien es perfecto, el Hijo de Dios, vino e hizo esto en la cruz. And what he asks us to do in order to make that real in our lives Y lo que Él pide de nosotros para que pueda ser una realidad esto en nuestras vidas is that we would turn away from our sins that cause the trouble for us and other people and God, es que dejemos a nuestros pecados que nos causan problemas con otras personas y con Dios. and that we place all our faith and trust in Jesus Christ. Y que pongamos toda nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Give him everything that we are, Y darle todo lo que somos. so that he can regenerate us and make us into the people that we were originally meant to be. Para que Él nos pueda regenerar y crearnos que seamos las personas que Él nos hizo que fuéramos desde el inicio. Maybe you're here today and you've never done that. Y quizás están aquí y jamás han hecho esto. If you've never done that and you'd like to receive Jesus Christ as your Lord and Savior today, I'm going to ask you to raise your hand. Y si jamás han hecho esto y desean recibir a Jesús como Señor y Salvador, lo único que voy a pedir es que levanten la mano. By raising your hand, you're saying, I don't know Jesus as my Lord and Savior. It's become evident by what we heard today. Y en levantando la mano lo que están diciendo es evidente que no sabía que Jesús debe ser mi Señor o Salvador, o quiero que Jesús sea mi Señor y Salvador. And I can see that by the scriptures, what we've read today, that I'm not in him. Y puedo ver por medio de las Escrituras que no soy, But I want to know Jesus. I want to walk with him. y no lo conozco, pero lo quiero conocer y quiero andar con Él. If you'd like to do that today, please raise your hand. We'd like to pray for you. Si les gustaría hacer esto, por favor, les pedimos que solamente levanten la mano porque queremos orar con And ustedes explain to you what it is to walk with Jesus. y explicarles qué significa y qué es el andar con Jesús. Is there anyone? ¿Hay alguien? Let's pray. Vamos a orar. Father God, thank you so much for your word to us here today. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra que nos has dado el día de hoy. Thank you that you have given us your Son, Jesus Christ. Gracias porque nos has dado a tu Hijo Jesús. And with that Son, with that walk that we have with him, we can know him and follow him and walk with him on a daily basis. Y con Jesús podemos andar con Él, podemos caminar con Él día tras día.
And Father, we know that there have been times where we maybe haven't been walking the right way. Y Padre, reconocemos que hay días que no estamos caminando de la forma correcta. That maybe we haven't been demonstrating our love for our brothers and sisters the way we should. Muchas veces no hemos demostrado ese amor para con nuestros hermanos de la forma que deberíamos de demostrar. We've gone off the path a little bit. Nos hemos desviado del camino un poco. But thank you for this word today that you've called us back to the path. Pero gracias por tu palabra que nos has llamado de nuevo a tu camino. So fill us with your spirit so we can love you with everything we've got and Así love que- people like we love ourselves. Padre, llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos amar a las personas como tú nos amas And glorify yourself in our lives. y glorifícate en nuestras vidas. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.